Buenos días, sean todos bienvenidos a esta clase de investigación de operaciones. Hoy tenemos la oportunidad de ver algunas teorías relacionadas con el problema dual. Inicialmente vamos a ver una teoría y luego vamos a ver cómo debería desarrollarse un problema dual. ¿Okay? Y en las clases subsiguientes entonces estaríamos desarrollando ejemplos para resolver este problema dual, que tenemos la oportunidad de hacerlo, bien sea por el método gráfico o por el método simple. Vamos a compartir ahora para que veamos de qué se trata esta nueva modalidad o este nuevo método que vamos a evaluar. Ok, un método que nos ofrece la programación lineal para la resolución de sus problemas es el método dual, en el cual simplemente debemos tener en cuenta una relación que existe entre los problemas primal y el problema dual. ¿Quién es el problema primal? Inicialmente nosotros conocemos como el problema primal aquellos problemas que hasta ahora nosotros hemos resuelto dentro de la programación lineal, o sea que tal cual originalmente como ya está. Pero hay un teorema que dice que todo problema primal tiene un dual asociado. Recuérdense que en este caso estaríamos hablando de que el problema primal es la matriz original que nosotros conocemos, pero en el problema dual es la matriz transpuesta de ese problema original. Quiere decir entonces que todo problema de programación lineal asociado al primal va a tener siempre un problema dual asociado a él. Pero vamos a ver cómo se relacionan entonces estas dos elementos. Entonces la relación que podemos encontrar en ellas sería lo siguiente. Primero, el problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el problema primal. ¿Qué quiere decir? Que las restricciones del problema primal pasarían a ser las variables del problema dual. En la parte B dice que el problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el problema primal, que sería lo contrario, que con tantas variables que nosotros tengamos en el primal, van a ser el número de restricciones en el dual. O sea que son viceversa. Claro, esto es lógico porque estamos hablando de la matriz transpuesta. O sea, el dual es la matriz transpuesta del primal. Los coeficientes de la función objetivo dentro del problema dual son los términos independientes del problema primal. O sea que lo que nosotros conocíamos entonces como en el primal, los términos independientes de sus restricciones, van a ser los coeficientes de la función objetivo en el dual. Los términos independientes, que es la otra parte viceversa, los términos independientes de las restricciones en el problema dual son los coeficientes de la función objetivo en el problema primal. La matriz de coeficientes técnicos en el problema primal es la matriz transpuesta del problema técnico en el problema primal, que era lo que ya le venía comentando desde el inicio. El sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y el sentido de las variables del mismo problema dependen de la forma que tengan los signos de las variables en el problema primal y el sentido de las restricciones de las mismas. Y esto lo podemos ver en la tabla de Kentucker. Vamos a ver un momento la tabla de Kentucker para que veamos de qué se trata. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que cuando estamos hablando de un problema primal, ¿ok?, que estamos maximizando, ella en el dual será minimizando. Y viceversa, si estamos minimizando, pasará en el dual a maximizar. En el problema primal, cuando las restricciones presentan estos signos, ¿ok?, de menor igual,
sus variables en el dual cambiarían totalmente. Entonces, mientras una restricción tenga un sentido o un signo de menor o igual, las variables en el dual van a ser mayor o igual. Cuando la restricción aquí sea menor o igual, mayor o igual, entonces las variables allá serán menor o igual. Y cuando las restricciones tengan una igualdad, entonces en el primal será un problema irrestricto, una ecuación irrestricta. Irrestricta significa que no tiene restricción. De la misma forma, pasa el caso contrario, cuando las variables en el proceso de maximización son mayor o igual, entonces en la minimización las restricciones serán también mayor o igual. Cuando las variables aquí sean menor o igual que, las restricciones en el dual serán menor que. Y cuando las variables sean irrestrictas, entonces en las restricciones serán una igualdad. Quiero hacer notar algo que nosotros no vamos a estudiar en este caso, en esta asignatura no vamos a estudiar los casos de condiciones irrestrictas. ¿Okay? Los problemas del dual simétrico son aquellos que se obtienen de un problema primal en forma canónica o normalizada. Es decir, que cuando se llega a las asociaciones desigualdades en la forma mayor o igual que el problema de minimización y desigualdades menor o igual que el problema de maximización, esto significa entonces que el problema original quedaría de la siguiente forma. Cuando nosotros vamos a maximizar una función z de x, que es lo que hasta ahora nosotros conocemos, es lo que hemos visto hasta ahora, sea igual a un conjunto de constantes por una variable x, sujeto a un conjunto de restricciones, donde tenemos una matriz A sub x con menor o igual a b, y que las variables todas sean mayor o igual que 0. En el problema dual, que sería el simétrico a ello, esto se convertiría, primero que pasa de maximización a una minimización. Donde aquí tenemos z de x, aquí vamos a cambiar la variable porque no se pueden llamar igual. Vamos a llamarla g de lambda. Fíjense que ya la variable, ya no hablamos de x, sino de otra variable. Le estamos cambiando el nombre a la variable también para poder distinguir las funciones dentro del dual. ¿Okay? Lo que aquí aparece como términos, los coeficientes de la función objetivo, acá esos van a ser los términos independientes en el dual. Y lo que aquí tenemos como término independiente en el problema primal pasarán a ser los coeficientes de la función objetiva. Y obviamente pues la condición de no negatividad que se tiene que cumplir para todos los casos. En el caso del primal, las x deben ser mayor o igual que 0, y en el caso del dual, lambda van a ser mayor o igual que 0. O sea, esto siempre se tiene que cumplir. El resto de las combinaciones del problema que nosotros podemos encontrar en el problema dual simétrico, lo podemos representar de esta forma. Entonces ya ahí tenemos que la maximización de un problema debe ser entonces igual a esto. Nosotros lo llevamos a la igualdad y asumimos el valor del cambio simétrico. Es bueno que revisemos estas preguntas que son muy importantes, por cierto, que son preguntas que pueden salir hasta en el examen, y es lo siguiente. ¿Qué se plantea en el problema dual? ¿Qué significado tiene una solución acá en este problema? ¿Y cuál es la solución del dual que se puede obtener del problema dual? Entonces las respuestas serían las que están acá. Yo los invito a que lean este archivo, que ustedes lo tienen allí dentro de sus recursos en el aula virtual. Es bueno que se lean la teoría. Hay dos archivos, los dos archivos de teoría, es bueno que ustedes se la lean para que tengan un mayor conocimiento. Entonces, vamos a darle respuesta a la primera pregunta, que se plantea, ¿por qué se plantea el problema dual? Entonces dice, porque, por una parte, porque permite resolver problemas lineales donde el número de restricciones es mayor al número de variables. Y esto es un problema que casi siempre
se presenta en la mayoría de los planteamientos de la programación. Y gracias a ello, entonces tenemos que podríamos exponer que el problema de primar al cambio de dual nos proporciona una forma automática y una forma mucho más fácil de resolver. Fíjense que yo puedo tener un conjunto de restricciones, un conjunto de variables acá con ciertas restricciones, y cuando yo hago el cambio a dual me quedan pocas variables en un conjunto de restricciones. ¿Okay? Lo importante es que nosotros podamos dominar las variables para poder obtener una solución. La segunda pregunta dice: ¿qué significado tiene esta solución? Entonces, bueno, quiere decir entonces que la dualidad permite realizar importantes interpretaciones económicas a los problemas de programación. Y esto lo vemos nosotros y lo hemos visto en otras clases anteriormente, que esto siempre se da. Claro que los problemas de programación lineal nos ayudan a resolver problemas económicos, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera mucho más fácil y directa. Y la tercera pregunta es que la solución dual se puede obtener del primar. Obviamente que sí. La dualidad permite generar métodos como el método dual simple. Fíjense que aquí estamos obteniendo ahora, estamos pasando a un segundo nivel, que esto lo vamos a ver más adelante, que no solamente podemos resolver el problema dual a través del método gráfico, sino que también, aun cuando ellos se presentan problemas con varias variables, podemos utilizar el método simple. Recuerden que el método simple es una técnica que utilizamos cuando tenemos muchas variables y que nos ayuda a resolver nuestros problemas. Vamos a ver ahora una forma de cómo resolvemos nosotros, cómo hacemos ese paso de dual, del primar a dual. Acá lo acabamos de ver en forma teórica, pero es bueno siempre visualizar la forma canónica o la forma práctica, vamos a llamarlo así, cuando se nos presenta este tipo de problemas. Vamos a ver un ejemplo ahora, a ver qué podemos obtener con él. En el siguiente ejemplo podemos ver la relación que existe entre el primar y el dual y cómo se hace el cambio de variable y la transformación de primar a dual. Porque simplemente, como les dije ahorita, entonces si nosotros conocemos un problema primal en el cual tiene este conjunto de variables y todas estas restricciones con su condición de una negatividad, nosotros pasaríamos a obtener a resolver este problema a través o aplicando esta metodología del dual, en el cual podemos resolver pasando de este conjunto de variables a pocas variables que se encuentran en el dual, porque simplemente vamos a transformarlo en la matriz transpuesta para poder conseguir la solución del problema. Fíjense que acá tenemos un ejemplo en el cual vamos a minimizar esta función objetivo que está acá. ¿Qué significa esto? Que hacia aquí vamos a minimizar la función objetivo. En el dual esto pasaría a ser una maximización. Lo que acá tenemos como coeficiente de la función objetivo van a pasar a ser en el dual los términos independientes del problema dual. Y lo que tenemos acá, el número de variables que tenemos acá dentro de este sistema primal, pasarían a ser el número de restricciones que vamos a tener en el dual. Y el número de restricciones que tenemos actualmente, que en este caso van a ser 2, pasarían a ser las variables dentro del problema dual. Por ejemplo, vamos a ver este primer caso acá. Fíjense que aquí tenemos un caso de maximización de 160x1 por 120x2 más 280x3. La variable la vamos a cambiar. Aquí nosotros tenemos la variable x, que sería x1, x2 y x3. Y en la maximización del dual ya no va a llamar x, sino que le vamos a poner otro nombre, y.
pero solamente van a ser dos variables. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos restricciones asociadas. Nosotros pudiéramos hacer imaginariamente, eso lo podemos hacer entre nosotros, una regla memotecnia para poder resolver que cuando nos presentan la función objetivo del primal, enseguida nosotros contabilizamos el número de variables que hay en ella. Eso significa que este número de variables que hay aquí van a ser el número de restricciones en el dual. Y en el primal, el número de restricciones que nosotros tenemos acá van a ser allá en el dual el número de variables. ¿Qué quiere decir entonces? Que acá podemos hacer una pequeña regla memotecnia en el cual, bueno, si yo tengo dos restricciones, quiere decir que yo voy a variar o voy a trabajar con una variable y1 y una variable y2. Si tuviéramos una tercera restricción, entonces estuviéramos hablando de y1, y2 y y3. Pero en este caso, bueno, vámonos al ejemplo que tenemos, pues. Entonces, como tenemos solamente dos restricciones, yo voy a manejar dos variables, y1 y y2. Y nos quedaría de la siguiente forma. Si aquí estamos minimizando, pasaremos entonces ahora a maximizar la función, donde tendríamos entonces, fíjense que el coeficiente independiente de la primera restricción estaría relacionado a la primera variable. Este va a ser este término independiente pasaría a ser el coeficiente de mi función objetivo. Fíjate que aquí aparece 1 como término independiente dentro de la primera restricción, y aquí va a ser el término independiente, el coeficiente de la variable y1. Y 3 medios que aparece acá como término independiente pasaría a ser acá el coeficiente de la variable y2. Entonces, bueno, nos quedaría que vamos a maximizar a 1 por y1, que es el mismo y1, más 3 medios de y2. Y esta sería nuestra función, nuestra nueva función objetivo dentro del dual. Ahora vamos a ver qué pasa con el resto de las variables, con el resto de las funciones. Fíjense que ahora aquí tenemos lo siguiente. Fíjense que ahora yo estoy minimizando y continúo aquí con el problema dual para que veamos cómo se hace el cambio. Yo estoy minimizando esta función objetivo, pero tengo estas dos restricciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a relacionar mis variables que están en la función objetivo con cada una de las restricciones. Por ejemplo, yo tendría aquí todas las variables que están relacionadas con x1, 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 ¿ves? Y aquí x2, 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 y aquí x3, x3 y x3. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo voy a obtener entonces acá tres restricciones, porque por cada variable que yo tenga dentro del primal, yo voy a obtener una restricción en el dual. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos tres variables en la función primal, vamos a obtener tres restricciones en el dual. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Acuérdense que ya habíamos dicho que vamos a minimizar entonces la función, y aquí en este caso, vamos a volver otra vez, que aquí estábamos minimizando y ahora vamos a maximizar. ¿Qué nos quedaría entonces en este caso? ¿Ok? Que la función nos quedaría entonces 2x1 y 2x1, acá también pasarían a ser ahora 2y1 y 2y2, con su mismo signo, ¿ok? Con su mismo signo, ¿ok? Sería entonces 2y1 más 2y2 debe ser menor o igual a 160. Fíjense que acá la restricción dice que es mayor o igual, por lo tanto, en este caso, la variable pasaría a ser, entonces, si aquí está mayor o igual, aquí pasaría a ser menor o igual. La variable, la primera restricción que tenemos nosotros acá, asociado a la primera variable, entonces, nos va a quedar entonces que aquí pasaría a ser, si aquí está mayor o igual, aquí pasaría a ser menor o igual. ¿Y cuál sería el término independiente en este caso? El 160 que aparece acá dentro de la función, que es el primer coeficiente de mi primera variable. O sea, yo hago la transposición de la matriz. Lo mismo vamos a hacer con las otras ecuaciones. Aquí tendría entonces 1 para y1 y 2 para y2 con su mismo signo.
Y esto debe ser menor o igual, entonces a 120, que sería el segundo coeficiente dentro de mi función objetiva. Y el tercer paso que vamos a hacer sería entonces, nos quedaría 4y1 más 2y2 debe ser menor o igual a 211, que sería el tercer elemento. Fíjense que aquí aparece también, y es bueno que lo veamos, para que aquí aparece la tablita resumen, en el cual se hacen los cambios de las variables y los cambios de los signos también. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Que ya conseguimos nuestra función dual. ¿Okay? Entonces, lo que en el dual, fíjense acá, lo que en el dual, en el primal, eran la función objetivo, sus coeficientes pasan a ser los términos independientes en el dual. 160, 120, 200 pasarán a ser ahora 160, 120 y 208. Yo tenía acá dos ecuaciones dentro de mis restricciones, esas pasan a ser mis dos variables dentro de mi función objetivo en el dual. Lo que aquí antes era minimizar, ahora vamos a maximizar. Y los términos independientes, que por cierto están lo podemos ver acá, estos términos independientes, que serían 1 y 3/4, pasarían a ser los coeficientes de mi función objetiva en el dual. Y finalmente vimos cómo relacionamos las variables 2y1 más 2y2 debe ser menor o igual ahora a 160, fíjense que ahora el 160 que estaba acá pasa de este modo. Y nos quedaría la otra relación, y1 más 2y2, y en el tercer caso 4y1 más 2y2, menor o igual a 220. Y al igual que en el problema primal, nosotros tenemos que en el primal todas las variables tienen que ser mayor o igual que 0, lo mismo sucede acá en el primar, que todas las nuevas variables que hemos denominado pasan a ser ahora mayor o igual que 0. Entonces, bueno, con esto damos entonces por finalizada la clase. Es bueno que repasen la teoría que aparece allá en el módulo para que ustedes puedan obtener una mayor claridad a la hora de ir a leer o a interpretar un poco el contenido del programa. Bueno, nos vemos la próxima clase. Estamos en contacto. Hasta luego.